El ejército de Israel ya había hecho cierta conquista en aquellos pueblos cercanos al Jordán, lo que ahora se llama Jordania. A pocos kilómetros, una vez cruzando el río, caían a la primera ciudad amurallada y muy fuertemente armada llamada Jericó. Pero antes de entrar, Dios estaba por darles un repaso general de sus leyes y sus mandamientos, con una serie de bendiciones y maldiciones como advertencia, dependiendo si eran fieles o rechazaban las normas que ahí se iban a repasar. En esos días, los altos dirigentes de 2 tribus y media, quienes tenían una inmensa cantidad de ganado, se acercaron a Moisés con la petición de recibir la tierra ya conquistada en este lado del Jordán. Al inicio Moisés se molestó mucho, pues pensó que este procedimiento podría desanimar a las otras 9 tribus y media por el hecho de tener menos fuerza de ataque sin apoyo de los hombres de estas tribus que querían quedarse de este lado. Pero ellos se comprometieron diciéndole a Moisés que sus familias y sus ganados quedarían de este lado del Jordán, pero que ellos pasarían al otro lado y apoyarían a conquistar con las otras tribus la tierra de Canaán para que se estableciesen sus otros compañeros de tribus al otro lado del Jordán. A condición de esta promesa, entonces Moisés accedió al pedido solicitado y dijo: si lo hacéis así, si os disponéis pasar al otro lado del Jordán y apoyar la guerra, entonces no hay ningún problema. Si apoyáis echando a los enemigos delante de sí, dice el verso 21, entonces pues podéis volver y así quedaréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés dijeron: tus siervos harán lo que mi señor ha mandado. Y añadieron en el verso 32, nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, pero la heredad que poseamos acá pues estará de este lado del Jordán. Y así finalmente se resolvió todo en favor de las tribus de Rubén, Gad y Manasés, quienes siempre pasaron al otro lado para ayudar a conquistar Canaán, y al cabo de algunos años ellos volvieron con parte del botín correspondiente por haber ayudado en la conquista, trayendo mucha riqueza a sus tribus, las que habían quedado de este lado del Jordán. Me gusta ver cómo el pueblo de Dios puede resolver sus conflictos. Moisés pudo solucionar este problema con el consentimiento y la participación de los máximos dirigentes de las tribus en cuestión. La unidad prevaleció y todos fueron beneficiados en la ocupación de la tierra prometida por el Señor. Con el tiempo estas 2 tribus se alejaron de Dios porque quedaron un poco distantes del santuario. Pero también las otras que estaban bien cercanas al santuario, pues también se alejaron del Señor. La fidelidad a Dios no consiste en cuán cerca tengamos el templo donde asistamos a adorar, sino la condición de nuestro corazón al tener las mejores intenciones de ser obedientes a los mandamientos de Dios. Lo que podemos aprender acá es que los problemas, las diferencias, las situaciones de conflicto se pueden resolver y mantener la unidad, mantener la armonía. Moisés se molestó, sin embargo, cuando notó que las intenciones eran buenas y que estas 2 tribus y media no se estaban librando de ayudar a conquistar la tierra en Canaán. Cuando él vio el compromiso y la seriedad de ellos, pues accedió. Porque un dirigente siempre escucha a las cuestiones que les puede dar, en este caso, los que están siendo dirigidos por él. Y cuando el dirigente ve que es razonable el pedido, pues ¿por qué no darlo? Y así fue como las cosas se resolvieron. Estas tribus que tenían mucho ganado quedaron de este lado del Jordán, pasaron al otro lado, y finalmente, después que ayudaron a conquistar las tierras de las tribus de allá, ellos trajeron muchas bendiciones materiales y se establecieron finalmente de este lado del Jordán. Lo importante es la unidad. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Claro que, como dijimos, al quedar de este lado, quedaron más distantes. Pero finalmente el lugar donde tú vivas no es tan importante como cuando dedicas tiempo para estar en contacto con Dios, para conocerle,
conocerle a Él y relacionarte con Él, independientemente de que el templo te quede cerca o lejos. Podemos vivir a la par del templo, frente al templo, atrás del templo, o incluso que nuestra iglesia esté en nuestra propia casa, pero si nuestra actitud es una actitud de independencia, de alejamiento, de no convivir con los demás y de no estar en íntima comunión con Dios, pues no va a tener ninguna ventaja con aquellos pues que estén más distantes. Que Dios nos ayude y que podamos tener siempre esa actitud de unidad y esa actitud también de poder adorar en el templo del Señor. Que pases un lindo día.